buenas tardes. ¿Cómo están? No tengo palabras para decirle lo mucho que admiro Costa Rica. Ustedes son un país genial que están mostrando tantas cosas lindas al mundo y le quiero realmente agradecer y felicitar por esta oportunidad de tenerme en su país. Y esta oportunidad realmente es Roberto Artavia el que me presentó a Roberto Sasso. Me dijo que este evento era para hablar de ideas innovadoras que tienen que ver con tecnología. Y como todos sabemos, la tecnología no es solamente Internet o cosas duras, sino está también la tecnología blanda. Y quiero hablar hoy de la pobreza en mi país y de la relación que puede tener la tecnología para resolver este problema real y contemporáneo. Este es Jorge Guerrero. Es el 10º hijo de una familia de 19 hijos. Ustedes comprenden cuando la gente habla de menos de $2 al día, cuando $1 al día. Este es el problema. Es el ingreso de $250 del papá dividido por 19. Ese es el problema. Y parece mentira que aún no hemos podido resolver este problema. Y este problema es Paraguay, pero puede ser muchos países de África y puede ser partes de la India. Y ella es Maricel Merlo. Él es un campesino paraguayo, mitad agricultor, mitad zapatero. Ellos viven también con menos de $2 al día. Ese es el Paraguay rural. Esa es una escuela rural en mi país. Hay unas fórmulas matemáticas bastante complejas. Y me pregunto yo si este es el futuro de Maricel. Posiblemente lo sea. Y este es el futuro de Jorge Guerrero. Pobreza que se repite, que se perpetúa. Y nosotros estamos tratando de desarrollar una metodología que pueda romper este círculo vicioso de la pobreza. Y apelamos a esto, ¿verdad? No le regales comida a Jorge Guerrero. Dale a un hombre un pescado y comerá por un día, y enséñale a pescar y comerá toda la vida. ¿Correcto? ¿Cuál es el problema con esto? Si fuera tan sencillo, ¿por qué seguimos tirando comida de los aviones a los campos de refugiados? El problema es cómo se financia la educación de calidad cuando los gobiernos no tienen los recursos. Ese es un problema grave. Nosotros estamos desarrollando una metodología que es una escuela rural autosuficiente. Por eso mi presentación se llama Educación que se paga por sí misma. Imagínense este colegio rural en el Paraguay o en cualquier lugar del mundo que no cuesta plata. Nosotros creemos que la educación es un bien social y que en las escuelas se tienen que enseñar habilidades emprendedoras, cosas útiles para los chicos. Porque el problema es el aprendizaje y no solo la enseñanza.
Y este es otro problema. Hoy la educación no es solamente acceso, sino calidad. En mi país todos los pobres fueron a la escuela. Todos los pobres saben leer y escribir. Y son pobres, o sea, la escuela no es un lugar donde se transmiten conocimientos útiles para superar la pobreza, porque hay acceso, pero es de mala calidad. A tal punto que ya algunos de nosotros nos estamos cuestionando por qué hay deserción escolar en mi país. ¿Será que la pobreza obliga a los padres a retirar a sus chicos de la escuela como está instalado en la mentalidad y en el imaginario colectivo hoy? ¿O es al revés? ¿Qué tal si la gente desierta de las escuelas no porque sean pobres ellos, sino porque las escuelas son una porquería? Y porque allí no se aprende nada. Y los padres le dicen, niña, tienes 12 años, ¿para qué vas a perder otros años en la escuela? Vente a casa. Y hoy estamos aquí en este foro de TED para tratar de pensar al revés, cuestionar las ideas vigentes, puesto que mucho tienen que ver las ideas vigentes con la situación del mundo actual. ¿Qué tal si los chicos aprendieran en la escuela cosas de relevancia, realmente importantes? ¿Y qué tal si aprendieran también en la escuela a generar recursos y que se tuviera una combinación de teoría en el aula, pero teoría relevante, con aprendizaje práctico? ¿Y qué tal si los chicos aprendieran haciendo y no solamente copiando o repitiendo como un loro lo que dice la maestra, sino aprender haciendo? Y si le agregamos una palabra más a esta frase, que es ganando. ¿Será que el aprender haciendo y ganando son palabras contradictorias o complementarias? ¿Será que este chico aprendiendo a hacer queso aprende más ahí en la fabriquita que en el aula? Rotando una semana en aula, otra semana en la fabriquita de queso, otra semana en el gallinero didáctico productivo, otra semana comercializando, utilizando energías renovables. Aprovechando el estiércol de los animales, superando las costumbres en mi país de quemar basura todos los días. Le hace quemar toda la materia orgánica que hay en la casa y después preguntarse, ¿por qué es que yo estoy en este mismo lugar y cada vez produce menos? Y estos principios educativos, aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a emprender y también aprender a ahorrar y ganar dinero, porque en mi país, donde la gente no gana dinero y 40% de la población paraguaya vive debajo de la línea de pobreza, ¿saben ustedes cuántos cursos hay en el currículum nacional para explicarle a los chicos cómo se puede ganar dinero y cómo se puede ahorrar? 0. ¿Por qué? Porque se considera que es vulgar enseñar a ahorrar y a ganar dinero a los niños, porque pierden la inocencia. Y en ese afán utópico los empobrecen a la miseria.
nosotros estamos desarrollando estas escuelas donde empresas didácticas productivas generan el 100% del presupuesto anual de esta escuela, que es de $300,000, sin subvención del Estado, sin donaciones y sin cuotas, salvo un pequeño aporte familiar para que no sea 100% gratis y haya un esfuerzo por parte de las familias. Y hemos desarrollado una red a nivel mundial que se llama Teach a Man to Fish, y ya tenemos 50 aliados en 27 países que están trabajando acá. Y les puedo decir que el problema en Mali es igualito que el de Paraguay. Es absolutamente igual, y la misma cosa en un leprocomio en el sur de la India con quien estamos trabajando. Entonces, para superar la pobreza, nosotros creemos que hay que ver a este chico o a sus hermanas, cómo podemos cambiar su comportamiento, cómo podemos cambiar el sistema en el cual él está inserto, cómo podemos cambiar su intención y cómo podemos cambiar su cultura. Y hablo de estas 4 cosas que sí se pueden cambiar, porque estamos convencidos de que las personas para cambiar, cualquier persona puede cambiar para cualquier cosa si responde 2 preguntas. ¿Vale la pena? Y seré yo capaz de hacerlo. ¿Vale la pena? Y seré yo capaz de hacerlo. Es decir, ¿puedo yo posponer tener hijos hasta los 20 años, aunque sea, y seguir estudiando para esta chica? ¿Cómo se logra trabajar con esta niña adolescente de 15 años que está predestinada a ser muy pobre y mamá a los 16? Nosotros trabajamos con 2 conceptos. La pregunta, ¿seré yo capaz de hacerlo? Es destrezas, y vale la pena, motivación. Hoy Jorge Guerrero es un estudiante de agronomía y es dueño de una microempresa que se llama Biogram, con la cual él financia sus estudios universitarios. Está totalmente transformado. Y Maricel Merlo se graduó de la escuela. Esta fiesta de graduación la pagaron los alumnos con el dinero que ellos ganan de la cooperativa juvenil en la misma escuela. Sus padres jamás pudieron creer verle a una niña campesina paraguaya vestida de largo con un vestido que ella se compró, que es una manera de decir, yo ya no seré pobre. Yo ya soy una joven profesional, aunque el título sea un bachiller técnico agropecuario. Y hoy Maricel es una oficial de créditos de una entidad de microfinanzas. Es decir, nosotros podemos tomar a la gente más pobre del mundo, a los jóvenes crónicamente y estructuralmente desempleados, pasar por una educación relevante que garantice 100% de empleabilidad a través de un currículum que sea 100% basado en los requerimientos del mercado y a través de escuelas que sean 100% autosuficientes. Nosotros estamos realmente muy entusiasmados, somos parte de ese grupo de gente que es eternamente optimista y por eso estamos felices de poder haber venido a Costa Rica, un país de gente alegre, un país de gente optimista. Así que muchas gracias por esta atención que me han dado esta tarde.